Doctor, ¿cómo está? Pati, querida, yo estoy muy bien, muy contento y feliz. Y feliz. Sí. Sufre y sufre por la música y todo esto. Pues sí, maravillosa Venir, música. levantarse, bañarse, ponerse guapo, venir. Qué esfuerzo tan grande. Salir, tener una Salir. distancia que no sea muy grande, ¿no? Digo, lo más cerca que se pueda. No, pero qué privilegio, ¿no? Es un privilegio. Es un privilegio. Estar en el 11. Y mira, hoy vamos a hablar de un librito. Mira, un librito que traigo aquí, que todos han de tener en su casa. O deberíamos. Me cabe aquí, imagínense. Fíjate. Lo deben tener en no, su pero casa. es que ¿qué versión traes? Traigo una Emilio? versión, fíjense, es la edición número 100. No me digas. Número 100 del librito que les traigo aquí. A ver. Se llama La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México. Por lo Editorial. menos, esta editorial es Porrúa. Por eso te digo, wow, qué edición. 100 edición, Sí. actualizada. Muy bien. Todo la tiene en su casa. Lean hoy por lo menos 1 o 2 artículos. Tiene como 148, no es necesario leerla toda. Pero por este libro murió 1 millón de personas. Por la primera murieron con el padre Hidalgo más o menos 250,000. Por la segunda, que era la de Benito Juárez, murieron otros 500,000. Entonces, por este librito que se llama La Constitución Política, murió mucha gente. Se lo recomiendo. Por lo menos 1 o 2. Bueno. Y luego va a comentar el tema una gente que yo quiero mucho, que es un profesor, investigador fantástico de nuestra Facultad de Ciencias Políticas. ¿Quién es? Se llama Jorge Márquez Muñoz. Es muy joven, no estaba cuando estábamos nosotros, pero un tipazo absolutamente. Y en la segunda parte vamos a hablar un poquito más de él, ¿no? Muy bien. Porque, bueno, traje también un libro de él que se llama Envidia y Política. Y es un hombre al que yo admiro, pero lo envidio, porque él pudo cumplir mi vocación. Ha sido profesor desde que entró en preparatoria hasta el día de hoy. Y yo me dediqué a cuestiones pues, del servidor público. Y nada más pude dar 25 años clases en la facultad. Y de la cultura, querido. Y de la Ahí cultura. tienes Bueno, que reconocerlo pues sí, también. pero mi vocación, que era ser profesor toda mi vida, él sí lo ha sido. Puedes regresar. Puedo regresar, espero que sí, pero me jubilé, hace mucho que me jubilé, pero bueno. Oye, pero el título me encantó, Envidia y Política, buenísimo. Yo les cuento en la segunda parte, porque vamos a hablar mucho de la Constitución, el sueño que tuve anoche. Que un sueño de envidia. Bueno, vamos a ver si nos da, tiempo. Primero lo primero. Es clasificación AA. Doble A, perfecto. Digo, yo tomo mis precauciones. Constitución y política, recomendadísimo. Muy bien. A todos el público. 100 millones, 100 ediciones. Bueno, vámonos al video, por favor. Al video. Nuestro programa está dedicado a la Constitución Política de 1917. Contamos con el honor de tener a un profesor universitario, el doctor Jorge Márquez Muñoz, quien es coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra Universidad Nacional. Muchas gracias, Jorge, por tu participación en este programa, para dejar en nuestro auditorio con tus comentarios aquellos aspectos que desde la ciencia política, que es tu dominio, puedan completar la información que la película ofrece a nuestro auditorio. En el transcurso de esta conversación tendremos oportunidad de comentar algunos aspectos de don Jesús Romero Flores, el constituyente sobreviviente de todos los demás, y quisiera preguntarte para entrar al programa, ¿cuál consideras tú que es la característica fundamental de nuestra Constitución? Bueno, antes que nada quiero agradecerte por esta invitación. Bueno, la Constitución del 17 es sumamente interesante. Es un caso para la ciencia política no mexicana, sino para la ciencia política mundial. Porque la Constitución del 17 tiene ya consagrados todos los valores de la Revolución Francesa, los valores de las constituciones estadounidenses, de las constituciones de las 13 colonias y después de la primera constitución de Estados Unidos. Tiene consagrados las 3 generaciones de derechos civiles, políticos
y socioeconómicos de los que hablara el sociólogo británico T.H. Marshall. T.H. Marshall dictó una conferencia importantísima después de la Segunda Guerra Mundial, en donde habló de las 3 generaciones de derechos de la modernidad. La primera generación son los derechos civiles, que está perfectamente representados y perfectamente estipulados en nuestra Constitución. Se refiere sobre todo a las libertades elementales, el derecho a la vida, el derecho a tener libertad en cuanto a las creencias, perfectamente todo esto consagrado en los primeros artículos de nuestra Constitución. La libertad de expresión. La libertad de expresión. De tránsito. Este de tránsito es muy interesante porque esa está considerada en la segunda generación, porque son los derechos políticos. La segunda generación, el derecho al sufragio, el derecho de tránsito, el derecho de organización, de congregación, de asociación, también están ahí en esta Constitución. Y lo más interesante de esta Constitución es que ya están, a pesar de que es de 1917, los derechos socioeconómicos. Está muy bien el asunto del derecho al trabajo, el derecho a la vivienda digna, al trabajo digno, el derecho a la educación. La mayoría de las constituciones modernas incluyen este derecho muy tardíamente, muy tardíamente. Es anterior incluso a la Constitución de Weimar, nuestra Constitución. Tardan mucho tiempo en descubrir, incluso las grandes potencias occidentales, que esta generación de derechos vale la pena ser defendidos, y generalmente lo hacen como consecuencia de las 2 guerras mundiales. Las 2 guerras mundiales generan una cesión de derechos a las poblaciones, sobre todo se incluye esta tercera dimensión de los derechos. Pero Jorge, entonces es un lugar para los expertos en derecho constitucional que la Constitución mexicana de 17 es la que está a la vanguardia de las constituciones modernas, digamos, del siglo XX. Es una constitución más avanzada que todas las constituciones europeas, desde luego que las asiáticas, en fin. Es la constitución, como has dicho muy bien, sirvió de inspiración para la primera constitución europea que se moderniza, que es la de la República de Weimar, que es creo que es de 18, ¿verdad? Es después de la Segunda Guerra, después de la Primera Guerra Mundial. Pues esto creo que es importante que nos hayamos detenido, porque sí es un momento cumbre de la historia de México en que se pone a la vanguardia del derecho constitucional. Creo que sucedió lo mismo, y eso sería interesante que nos lo contaras, con la Constitución de 1857. Bueno, la Constitución de 1857 está muy bien destacado, digamos, el aspecto liberal de esta Constitución, la defensa de las garantías individuales. Se han hecho muchos análisis de esta Constitución. Hay un notable texto de Miguel de la Madrid sobre este asunto, por ejemplo. Y es una Constitución que también fue de vanguardia en el sentido de ser tan liberal. En el sentido también, digamos, de su separación de la religión respecto al de la Iglesia y el Estado, ¿no? La Iglesia y el Estado. Bueno, eso era una novedad total en el siglo XIX, ¿no? Mucho antes que en los otros países, la Constitución del 57 es la Constitución que hace un Estado laico y moderno, ¿no? Así es, porque, digamos, en Francia existió esto, pero en medio de tanta inestabilidad, en realidad el clero iba y venía, claro, conforme las monarquías iban y venían, ¿no? En realidad en Francia es hasta 1904 que constitucionalmente se hace un Estado laico, ¿no? Así es. Y en Italia creo que es después de la Segunda Guerra Mundial, en 48, ¿no? Tarda muchísimo, efectivamente. Ahora, el defecto de la Constitución del 57 estaba muy relacionado también con el defecto de cómo se concebía la política en el siglo XIX. Era una constitución del progreso, era una constitución la del 57. La del 57, sí, pero era una constitución que dejaba de lado a las masas. Es la constitución con la que gobernó Porfirio Díaz. Claro. Bueno, constantemente la violó y la transgredió y la modificó como quiso, pero en el marco de esa constitución se dieron terribles abusos sobre las masas.
los campesinos, los obreros y todos estos grupos que después saltaron para hacer la revolución, en realidad están también protestando contra esta Constitución del 57, que los dejaba de lado. La Constitución del 17 los incluye, y es natural que los incluyera porque entre sus redactores se encuentra gente del pueblo. A diferencia de la Constitución del 57, que es una constitución dictada por la élite y por importantísimos académicos. Claro, y abogados de la época. Abogados y claro, grandes propietarios. La Constitución del 17 es una constitución en donde sí están reflejadas todas las fuerzas importantes del país. Pues a lo largo de la película iremos viendo un poco la historia constitucional de México, los antecedentes de la E17. La película está hecha para explicar la E17, pero claro, tenemos que remontarnos a los aspectos pues, fundacionales del derecho mexicano que quizás se encuentran en Miguel Hidalgo, ¿verdad? Con los decretos de abolición de la esclavitud, claro, la Constitución de Apatzingán y la gran Constitución liberal de la generación de Benito Juárez, y luego esta que crea realmente al Estado moderno mexicano con el antecedente de la de Juárez, ¿no? ¿Qué es una Constitución? Porque son cosas que el libro, este programa, normalmente tenemos la intención de que después de verlo, nuestro público y auditorio lea algo en relación al tema. Es un libro de los más poco leídos en nuestro país. Es difícil, lo leen los abogados, lo leen los politólogos, pero es un libro de no fácil lectura. Es de lectura fácil y apasionante si ustedes se acercan a leerlo. Pero por eso quisiera que nos explicaras qué es una constitución, por qué deben existir constituciones. Bueno, la Constitución es lo que constituye, digamos, el espíritu de la nación. Vemos en las páginas de este texto toda la historia de México. Por ejemplo, el segundo artículo está relacionado con esto que mencionabas tú acerca de la abolición de la esclavitud. Tiene que ver con lo que hizo el padre Hidalgo. Los fundadores de México hicieron esto y aquí está consagrado. También la geografía está aquí. Cuando vemos la división de los poderes, cuando vemos la organización, los municipios, cuando vemos los estados, la organización territorial. Entonces, está aquí reglamentado, está aquí normado. También vemos, además de la historia, lo que valoramos los mexicanos. También es parte de nuestra Constitución. Y entonces está la defensa del trabajo, está la defensa de la educación, está la defensa de todos estos derechos de los que ya hablamos. Por eso es que es muy importante. La Constitución, en cierta forma, somos cada uno de los mexicanos. Aquí está la síntesis de lo que este país es. Pues aquí está la entrevista que hiciste hace ¿cuánto tiempo? Esa entrevista fue por los 90 años de la Constitución. Y el Poder Legislativo me pidió un documental con el único diputado constituyente que quedaba vivo, don Jesús Romero Flores. Tenía 102 años de edad. Y me lo llevé a Querétaro. Ajá. Y entonces él habla de cómo llegó a caballo con sus compañeros de Michoacán. Lo saco en la sala donde ayer fue la ceremonia. Por eso hacemos este programa, porque son los 105 años de la Constitución de 1917. Y él llevaba su librito con la biografía de todos sus compañeros y quería tenerlo siempre para el día que él muriera poder apuntar la fecha, fíjate. Don Jesús, antes de morir se iba a apuntar. Don Jesús Romero Flores. Ajá. Y tuve que hacer esa película para que se pasara en el teatro donde se hizo la Constitución con todos los diputados de los congresos locales en la tarde. Entonces fue, para mí, ha sido un honor de los más grandes poder tener al último constituyente viajando todavía en el tren, cuando había pasajeros. Nos fuimos Oye, en ¿y ese no lo vamos a ver aquí? Sí, le vamos a hablar. ¿Nos puedes traer al último constituyente? Te los voy a traer, ¿cómo no? Al último constituyente. Sacamos todas las partecitas y hacemos un programa. Yo creo que fantástico. Sí, podría ser. Y luego, fíjate, dirigí una casa de cultura en la colonia Condesa que se llama Jesús Romero Flores. Y tiene una escultura y me hice muy amigo de su familia. Y no le avisé ahora que viera el programa, pero en fin, soy muy amigo. Pero ahora que venga el documental. El documental. Nos lo presentas. Muchísimas gracias. A ti, Emilio Cárdenas Elurduy, muchísimas gracias de verdad desde mi corazón por todo el material que nos traes permanentemente. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias.